Yeah. My come and never sleep on me. I some change so you know I go get it. What you looking at? Food no I noon. Hoodie 멍청했고 find your comfort from another year. I go low like undercover yeah. Wanna know my name? 죽지 않은 일은 위에 부어버려. Nuestro pueblo aportó también su cuota de sangre al río artificial creado. El 20 de octubre de 1976 era secuestrado de su casa el obrero Oscar Medina, era casado y tenía 2 hijas. El 19 de septiembre eran chupados los hermanos Clara y Abel Argento. El 26 de septiembre de 1976 eran detenidos y desaparecidos Miriam Cano, Antonio López, Roberto de Vicenzo y Gustavo Bovier. El 31 de enero eran detenidas las hermanas Luisa, Teresita y Gladys Marciani, que trabajaban en el frigorífico Swift y la cooperativa. Se encontraban embarazadas y parieron estando detenidas. Luisa fue asesinada en las mazmorras del primer servicio de informaciones de Rosario. Junto a ellas se llevaron a sus esposos, hijos y vecinos. 10 personas en total. El 25 de febrero de 1977, justo en la fecha del aniversario de la ciudad, los militares intervinieron la biblioteca Vigil, que se hallaba construyendo un edificio con fines sociales en las costas del río Paraná. Hoy ese lugar se llama Costa Esperanza. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todos en este viernes tan especial donde se conmemora 47 años de la dictadura más sangrienta que sufrió el país. No la única, por cierto. Y hoy tenemos una especie de programa especial que vamos a dedicar los 27, 28 minutos, lo que nos alcance el tiempo, a hablar sobre este tema. ¿Por qué? Porque hay jóvenes que aún no conocen la historia, hay grandes que no conocen la historia, y porque es bueno tener memoria, pero no una memoria selectiva, sino una memoria global, de todo lo que nos vino ocurriendo como país. Desde el tiempo que mandaron a Belgrano, que era abogado, a luchar contra los españoles cuando él era abogado, desde el tiempo de azules y colorados, bueno, de todo lo que vino ocurriendo desde esa época hasta los últimos días de hoy. Hubo alguien que se llamó Mario Roberto Santuccio, que dijo: los gobiernos en Argentina se vienen alternando entre civiles y militares. Y cuando el gobierno civil o militar de turno no responde a los intereses de un Estado oligárquico, el ejército, brazo armado de esa oligarquía, se encarga de derrocarlos. Hace muchos años que en la Argentina se vienen sucediendo hechos que enlutan a todas las familias argentinas. La hegemonía rusa y con la norteamericana, desde el momento que percibieron la riqueza que había en nuestro país, el reservorio de agua, los recursos minerales, los recursos histícolas, agropecuarios, en fin, lo rica que es la Argentina y lo potencialmente poderosa, allá por los años 60, donde teníamos un crecimiento social y cultural que nos llevaba a ese camino, y esto que les estoy contando es una idea mía, se empezaron a producir los primeros hechos con un determinado fin, que era de destruir este país y transformar esa Argentina social y cultural en lo que está transformada hoy con un 50% de pobres. Guillermina Cabrera Rojo fue la primera víctima de los terroristas, en ese tiempo Frente de Liberación Peronista,
un 12 de marzo de 1960. Y a partir de ahí empezaron las luchas armadas por acceder al poder. El PRT, el ERP, Montoneros, donde cometieron muchísimos actos de terrorista y asesinatos. Y el Estado, en ese momento democrático, autorizó, con la firma de Isabel, a combatir ese terrorismo. Con esa excusa, en lugar de usar la ley y la Constitución, comenzaron a ejecutar lo que en su momento era el Plan Cóndor. Y no es casualidad que el 64% de la gente desaparecida, muerta, torturada, vejada, robo de chicos, robo de propiedades, haya sido entre los 21 y 30 años, y que esa gente la componían trabajadores, la componían docentes, la componían profesionales, la componían médicos. Ese es el tipo el 68% de las personas desaparecidas pertenecen a ese grupo social. Por eso digo que, bueno, abusando del poder y apartándose de la ley, si había que combatir al terrorismo, ellos, poniendo la bandera argentina de por medio, violaron la Constitución y mataron, secuestraron y torturaron a mansalva. A tal punto, y sigo sosteniendo, que la revolución, como ellos dicen, para liberar al país cristiano, no era otra cosa que derribar esa Argentina social y cultural que iba camino a ser una potencia en el mundo. Y para eso siempre se encuentran cipayos o vendepatrias, y son lo que utilizaron. Y están en todos los estamentos, especialmente en los estamentos políticos. Un último dato que afianza lo que informo. El 30 de agosto de 1978, se queman 1,5 millones de libros. Libro de García Márquez, libro de Cortázar, libro de Saint-Exupéry. Yo le digo esto, ustedes se acordarán de Rayuela, se acordarán de las velas abiertas de América Latina, se acordarán del Principito, de Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Son todos libros escritos por esta gente, de Galeano, otro escritor de la Gran Siete, de Pablo Neruda. Bueno, eso demostró que con la excusa de preservar el estilo de vida argentino, cristiano y democrático, apelaron a cualquier cosa. Nos guste o no nos guste reconocerlo. Ahora viene la otra parte. Ni olvido ni perdón. Yo creo que a 47 años de esta dictadura, pero a un montón de tiempo de la primera violación a los derechos constitucionales, porque en realidad la democracia en el único lugar del mundo se practicó en Atenas, que era una ciudad de los griegos y había 300 habitantes. Todo lo demás era un gobierno de aristocracia, todos aquellos lo gobernaban a través de la filosofía y las letras. Pero si la democracia no quiere decir que todos pensemos igual. La democracia existe cuando hay disenso, cuando hay libertad para opinar, cuando escuchamos al otro y el otro nos escucha a nosotros, pero no acceder, pasar por arriba ese derecho y tomar las armas contra nuestros hermanos argentinos. Uno de esos motivos fue por el cual San Martín se fue a Francia, para no empuñar el arma, dicho por él, contra sus propios hermanos. Vamos a ir a una pausa, pero antes hemos traído a estudio y le agradecemos la presencia de Héctor Chinche Domínguez, un muchacho, bueno, ya no tan muchacho, que padeció en carne propia estas injusticias, este avasallamiento de derechos,
Sin embargo, aún sigue firme en su lucha, tiene familiares desaparecidos, que no son los únicos. Vamos a hablar de desaparecido de acá de Villa Gobernador Galvez. Y vuelvo a decir, vamos a hacer un poco de memoria para aquellos chicos que no lo conocen, para aquella gente que le es indiferente, para otros que dicen algo habrán hecho. Para todos, para nosotros mismos, para tener fresca la memoria, es que vamos a hablar de todo esto. Pausa, enseguida volvemos. ¿Buscas un mejor trabajo? Trae tu auto a Remis Centro. Venís, te anotás y salís a trabajar con la mejor app del mercado. There's no ceiling. Bueno, 24 de marzo del 2023, 47 años pasaron de esa pesadilla que hoy sigue para más personas de la que creemos. Por eso traemos una voz que la vivió, la padeció y la padece. Héctor Chinche Medina, ¿cómo te va? Gracias. Mucho gusto. Por venir. Queremos que mires a la cámara, a esta, y le cuentes a los chicos y a la gente que no cree o que no sabe qué pasaba, especialmente acá en Villa Gobernador Galvez. Acá había una disputa, acá estaba en discusión, no había dos terrorismos, había dos modelos país. Y había que imponer ese modelo que triunfó. Y en realidad, nosotros ¿qué hacíamos? Trabajo social, reclamo, hacíamos desde la vecinal, había dos zanjas acá, hacíamos la loseta para que la gente no se cayera en la zanja, para que pudiera circular. Limpiábamos la zanja, tarea que no hacíamos. No había agua potable, no había gas. Y habíamos comprado desde la vecinal Nuestra Señora Itatí, habíamos comprado una bloquera con la que hacíamos bloques para tratar de ayudar a construir mejores las casas. Pero eso no es terrorismo. Terrorismo es el que pone bombas o el que... Bueno, pero el problema está que acá realmente todo eso molestaba, porque inclusive te voy a decir, y esto no empezó con el 24 de marzo del 76, porque a Oscar Medina, mi hermano, lo detienen el 28 de julio del 74. Mi hermano era trabajador, tenía 20 años, de Metalúrgica Filippini. Metalúrgica, la que está en... Sí, y militaba en el Partido Demócrata Progresista, en el local que está frente a la cooperativa. Y se cortaban los dedos. En aquel momento Filippini era autopartista de fábrica de armas y le hacían sacar los topes para levantar la producción y se cortaban los dedos. Mi hermano había perdido 2 falanges, era delegado. Y en aquel... y militábamos en la Juventud de Acción Católica, yo ya no, porque el cura Citeli a los 14 años me expulsó por opinar sobre los recursos. ¿Cómo es eso? A los 14 años me expulsa de la iglesia, de la Juventud de Acción Católica, porque planteó que queríamos que uno de los miembros de la Juventud de Acción Católica participe en la administración de los recursos. Perdóname, ¿quién era el cura de esa época? Eugenio II Citeli. Ah, Eugenio II Citeli, que fue juzgado. Juzgado, el cura de La Patota, el cura de Feset, el cura que ingresaba a los campos de concentración, el cura que ingresaba a la iglesia donde tenían secuestrado a los curas en Funes, esa iglesia que ahora está dentro de la Fuerza Aérea, esa iglesia en realidad estaba afuera, se la donó el arzobispado de Rosario ahora. En esa iglesia tenían secuestrado a los curas, las monjas que estaban del lado de los pobres. Ahí lo tuvieron a Maguay, ahí estuvo García, ahí estuvo
bueno, no me sale en este momento el No, nombre. pero bueno, estuvieron todos los que realmente, los vicarios de Cristo, digamos. Sí. Y ahí, encapuchado fue Citelli y le sacó la capucha a los curas que estaban allí secuestrados. El cura de Benautuer, San Lorenzo, Bermúdez, digamos, que estuvieron en ese lugar y con los cuales me tocó compartir el penal de Coronda con algunos de ellos. Y realmente... ¿Los llevaron preso por el trabajo social? Los llevaron preso por el trabajo social. Y esto es lo que te quería explicar. En el gobierno de Isabel Martínez Perón, con el plan de Celestino Rodrigo, trata de producir un feroz ajuste para producir recursos para trasladar hacia los sectores más concentrados. La movilización espontánea, en muchos casos, porque acá en la carne la movilización fue espontánea, la dirigencia estuvo en contra, realmente hizo que fracasara, que no pudieran aplicar ese modelo económico. Y entonces esto aceleró el golpe de Estado, que vino a aplicar ese modelo económico, cuyo primer ministro era el presidente de Hacienda, Martínez de Oz. Alfredo Martínez de Oz. Y si ustedes se toman la molestia y comparan el plan económico de Celestino Rodríguez con el Martínez de Oz, van a ver que no hay ni un punto ni una coma de diferencia. Ese es el problema central. Pero esto es lo que quiero decir. ¿Y quién queda al frente de Hacienda? El general López Aura. O sea que en realidad había una asociación entre los que se han enriquecido a costilla de nuestro pueblo, de los trabajadores y de los que se han asociado al capital extranjero, asociado al partido militar, asociado a la Fuerza Armada. Porque este ejército no es el ejército sanmartiniano. Es un ejército que cuando los que controlan el poder no podían lograr que la democracia, los partidos democráticos aplicaran su plan económico, venía el golpe de Estado. Es que el ejército, es el partido de las clases dominantes. La disputa entre Azul y Colorado, en todo caso, era entre los que estaban con el campo y los que querían hacer la revolución mayoritaria. Yo tengo una pregunta. Ustedes hacían trabajo social. ¿Y los que ponían bomba qué eran? ¿Patriotas o asesinos? No, yo te voy a explicar una cosa. En realidad, había un trabajo social y en esta cuestión, cuando te hacía referencia a lo de Tucumán, en el golpe del general Onganía, en el 66, en el 67 empiezan a cerrar todos los frigoríficos. Y se produce una gran movilización de los trabajadores azucareros. Ahí asesinan a una trabajadora que era del PRT, Hilda Guerrero de Molina. Y ahí los secretarios generales, los delegados, toman las comisarías y se apropian de las armas. En realidad, y ahí empieza el debate, no un debate intelectual, empieza el debate de que no se puede enfrentar al poder si no te armás, porque tienen el ejército y las organizaciones armadas, las instituciones. O sea, querían tomar el poder a través de las armas. Empieza una cuestión defensiva. Y ahí también empieza a debatirse el problema del poder, digamos. Pero empieza generado desde arriba, y esto es la cuestión. Cuando hablamos de terrorismo, el terrorismo en realidad lo aplicaron siempre a la clase dominante de este país. Lo aplicaron siempre masacrando. Si vos pensás que los trabajadores de la Patagonia rebelde eran terroristas, cuando el general Varela le hace dar un paso adelante después que acordaron y fusila a 1.500 delegados, ¿de qué se ríe, señor ministro? Se acallan en la calle, sus hombres matan y los que mueren son gente humilde. Y los que quedan mordiendo rabia tan solo piensan en el desquite. Claro. Este es el problema, es que siempre los muertos los ponemos nosotros. Entonces después, ante tanta violencia, ante tanto terrorismo, si vos le tocás uno de ellos, el terrorista sos vos. Pero ellos nunca han respondido por los trabajadores de la Patagonia, de la Forestal, por los trabajadores de Bacena, cuando los compañeros iban a enterrar al que había asesinado a la Liga Patriótica y la policía lo piraron atrás del cementerio de la Chacarita y mataron miles de obreros tiroteándolos desde arriba a trabajadores que acompañaban el cuerpo. En este caso se beneficiaron Hacienda, Sebel, el grupo Benito Roggio, Magni, Roca, se beneficiaron. ¿Por qué? Tomaron deudas el nombre de su empresa y el ministro Cavallo en el 82, a fines de la dictadura, la estatiza. Y esa deuda que no habían cumplido en la empresa privada pasó a ser de todo el pueblo argentino. Y entonces teníamos una deuda en el 76 de 7.000 millones y pasamos a tener una deuda de 43.000 millones cuando llegó la democracia. Y ya no la debía Hacienda, no la debía Martínez, no la debía Roca, no, la debíamos nosotros. Entonces, esos se beneficiaron y fíjate vos que esos son después los que nos condicionan a la democracia. Esos fueron los que tomaron el gobierno de Alfonsín disparándole el dólar. ¿Tá? Porque
porque no te olvides que Mañeto le dijo que devaluara y cuando Alfonsín se negó, le dijo te vamos a sacar corriendo y le dispararon el dólar. Lo mismo le hicieron a Ilía. Por eso, entonces, por los medicamentos. Entonces yo te estoy diciendo, ¿quién genera la violencia? ¿No? Porque esta es la cuestión de fondo. Realmente, las clases dominantes de este país históricamente mataron una generación de jóvenes. ¿Tá? Lo hicieron con los pueblos originarios, lo hicieron con los patriotas, lo hicieron con los gauchos, lo hicieron con los trabajadores rurales y urbanos. Y después vinieron por esta generación que había generado la resistencia peronista, la lucha de todo el pueblo argentino, fue generando esta generación de jóvenes trabajadores que fueron creciendo en conciencia y que fueron cuestionando este modelo económico y cuestionando este modelo con que se administraba Argentina, que en realidad no teníamos realmente la independencia que habían pretendido Belgrano, San Martín, Moreno. No había triunfado ese modelo, había triunfado el modelo de los Mitre, los Bernardino Rivadavia, que nos provocó la primera deuda. En realidad, esta cuestión de esta generación empieza a cuestionar el poder en los gremios de la burocracia sindical. Y realmente venían recuperándose los gremios, venía habiendo direcciones democráticas, como el caso de Villa Constitución, y teníamos un dirigente maravilloso como Agustín Tosco en Córdoba. Una sola que les quiero aclarar. ¿Por qué razón? Ni olvido ni perdón. Porque en realidad es una responsabilidad ante la historia, es una responsabilidad ante la humanidad, porque estos crímenes son de lesa humanidad. Y si nosotros realmente perdonamos a los que mataron, violaron, secuestraron a nuestros niños, 500 de nuestros niños, realmente no se puede perdonar, porque los niños no lo deben haber enfrentado con chupetes y mamadera. Nosotros tenemos que castigar esto para que defendamos a los nuevos luchadores, a los nuevos jóvenes que plantean ideas de cambio, porque si no van a ir por eso ni olvido ni perdón, porque tenemos una responsabilidad, no es un problema del pasado, es un problema del presente y del futuro. Nosotros no lo podemos permitir, porque realmente vamos a tener nuevos sicarios que van a matar a nuestros jóvenes. Si queremos defenderlo a ellos, ni olvido ni perdón, pero no es por una cuestión de venganza, porque nosotros no tomamos la venganza en nuestras manos. Pacientemente esperamos aún esta justicia injusta, aún esta justicia que me viene pedaleando para excavar la quinta de los comandantes. Pudimos ser parte de esa generación del 70 que aprendimos a pensar y a saber que la política no es de lo político, la política es del pueblo argentino porque decide la vida de todos. Y nosotros tenemos que participar en política porque decide la vida de todos. Bueno, esto ha sido todo por hoy, una manera de conmemorar esto tan triste que enluta a todos los argentinos, a los que entienden y a los que no entienden. Por supuesto que hay mucha tela más para cortar, pero el tiempo es tirano. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este momento y será hasta el próximo viernes a las 9 de la noche. Yeah. My come and never sleep on me. Eyes on my chain, so you know I go get it. What you looking at? Food, no I noon. Hoodie, 멍청했고. Find your comfort from another, yeah. I go low like undercover, yeah. Wanna know my name? 죽지 않은 일은 위험.